Así que bueno, Santiago capítulo 3, versos 13 al 18, si Dios nos ayuda, vamos a poder estar compartiendo estos 6 versos o versículos. Hoy vamos a estar viendo la sabiduría de lo alto versus la sabiduría terrenal o la sabiduría de lo bajo, si quieren decirlo de alguna otra forma. La sabiduría de lo alto versus la sabiduría de lo bajo o la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 3, verso 13. Voy a comenzar leyendo el primer verso nada más y después vamos a ir adentrándonos en el resto porque tenemos para rato. Y creo que ya con este verso vamos a estar un buen rato, si no la mitad de la prédica, quizás ahí andamos. Dice así el verso 13 de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Voy a repetirlo porque voy a leer solo este verso. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, como iglesia local me pasa algo particular, que leo este texto, me encuentro con este texto en un tiempo donde como iglesia estamos obrando como cuerpo, ¿no? Haciendo diferentes tareas, actividades, vamos a llamarle, responsabilidades como iglesia, ayudando a quien los necesita y trabajando por el bien del barrio. Pero, a ver, me encuentro con este texto, es inevitable que no lo lea y es inevitable que no lo comparta si estamos justamente haciendo esta serie de Santiago. Entonces, creo que más que evidente que el Espíritu Santo a nuestra iglesia como iglesia local nos está hablando y nos va a hablar, y obviamente a los que nos están acompañando de otros lugares también. Para los que estamos ahora viéndolo en este momento y para los que lo van a ver luego, que también son varios hermanos porque tienen diferentes actividades a esta hora o porque tienen, de alguna manera le queda más cómodo poderlo ver luego cuando esté colgado en el canal de YouTube. Ahora, fíjense que dice Santiago, ¿no? Hace esta pregunta y responde, ¿verdad? Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que está obviamente dirigida a todos aquellos que estaban en diferentes lugares dispersos porque eran perseguidos, como lo dijimos desde la primera prédica de Santiago en el capítulo 1, dispersos en diferentes tierras, con diferentes culturas, asentándose en algunos lugares. Y Santiago comienza de lo más grande, o sea, del panorama mayor, digamos, de las pruebas que estaban viviendo, el de haber desaparecido, cómo vivir en medio de esa prueba, pero después empieza a entrar en lo individual de cada uno, en el corazón de cada uno, a tratar en ellos para que ellos puedan ir examinando sus vidas y poder vivir acorde a la palabra de Dios. Incluso él confronta sus convicciones cuando habla de la fe. Luego vimos, bueno, la prédica pasada, los primeros 12 versos, habla de lo importante de controlar la lengua. Ahora entra en una parte con esta pregunta. Yo ya me imagino que en realidad va más dirigida, obviamente es una pregunta personal, pero también a un grupo, va directamente a un grupo, a una iglesia establecida. O sea, le está haciendo una pregunta, no está hablándola en singular. ¿Sos sabio y entendido? No. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, está de alguna manera dando por sobreentendido que cuando se esté leyendo esta carta va a estar dirigida no solamente a una persona sola presencial, sino a varios hermanos nuestros que iban a estar escuchando. Por lo tanto, una congregación, pequeña iglesia o una casa haciendo reunión de iglesia, etcétera, ¿verdad?
Y con esto no quiero tampoco, a ver, yo voy a entrar en esta pregunta, pero no quiero que caigamos en esa falsa humildad de decir, bueno, no, fíjate, yo tengo para rato todavía, no me encuentro ni con sabiduría ni con entendimiento, el Señor está tratando en mí, perfecto, o sea, vos y yo estamos en la misma situación, Dios sigue trabajando en nosotros, necesitamos aprender, necesitamos vivir en sabiduría, necesitamos aprender a ser entendidos en los tiempos, en la voluntad de Dios, pero eso no me quita el que tengo, debo de desear madurar. Debo de desear madurar porque Dios me llama a ser maduro, me llama a que aprenda de Él, a que sea sabio en Él, no en mi propia opinión. Por lo tanto, por más que yo no me encuentre, si tengo que hacer algo personal hacia mi persona, porque acá Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Quizá vos lo leas y digas, yo no me veo ni sabio ni entendido. Más allá de ese argumento, nosotros tenemos que buscar y procurar sí ser sabios y entendidos. No maestros, como decíamos en la reunión anterior, pero sí sabiduría de lo alto y sí entendimiento de Dios. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace esa pregunta a Santiago y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando dice es sabio y entendido, no es una redundancia, sino que está hablando de sabiduría y también de inteligencia. No solamente la capacidad de poder tomar decisiones, saber cómo hablar, cuándo hablar, de qué forma actuar, cuándo actuar, hasta dónde actuar. Eso sería alguien sabio, por decirlo de una manera. Sino entendido, inteligente, que conoce de diversos temas, que sabe, que de lo que le hablan tiene entendimiento. Ahora, este tipo de persona, o vamos a suponer que en ese grupo de hermanos que recibían esta carta había alguien que se destacara más que otros, o entendía o creía que podía ser uno de esos sabios y entendidos, Santiago le dice, bien, perfecto, ¿quién de ustedes se cree así? Bueno, ese que se cree así, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando dice muestre por la buena conducta sus obras, viendo en el griego, en el original, quedaría algo más bien expresado como que las obras procedan de una buena conducta. O sea, las obras tienen que proceder de una buena conducta. ¿Sí? Muestren es declaren, demuéstrenlo, mostrar, demostrar, declarar, manifestar. Se tienen que ver esas obras, pero esas obras tienen que nacer, desprenderse, salir, generarse de una buena conducta. ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, perfecto. Aquel que cree que es maduro, que es sabio y entendido, tiene que demostrarlo porque sus obras nacen, se desprenden, salen de una buena conducta y mientras obra, lo va a hacer con sabia mansedumbre, con sabiduría, sabia mansedumbre, con humildad. Yo veo esto y me encuentro con un pasaje que me hace ver que por momentos quizá pueda aplicarlo y digo, wow, por momentos me encuentro funcionando con sabia mansedumbre, pero por momentos no. Por momentos no. Por eso les digo, como decía Santiago al principio del capítulo 3, todos ofendemos muchas veces. Lo importante es no ser dominados por el error. Ahora, dice, muestre por la buena conducta. O sea, mis obras tienen que surgir de mi buena conducta, porque me conduzco de manera correcta. Buena conducta es eso. Me estoy conduciendo, me estoy moviendo de manera correcta. Por lo tanto, me estoy moviendo o me estoy conduciendo por los motivos correctos. Algunos recuerdan aquella prédica hace muchos meses atrás, cuando hablábamos de que lo que hacemos tiene que tener
tiene que ser legítimo tanto lo que hay en nuestro corazón, la forma en que lo llevo a cabo y el término, ¿verdad? Los 3 puntos tienen que ser de manera legítima para que Dios se lleve la gloria en todo. Si algo de estos 3 puntos falla, el deseo en mi corazón, la forma en que lo llevo a cabo o el resultado final, ya no va a ser para la gloria de Dios, ya no va a ser en la voluntad de Dios. Bueno, acá Santiago lo que hace es que cada uno se mire y realmente examine si su vida se está conduciendo de manera correcta, y si es así, debería desprenderse obras, deberían haber obras en sus vidas, ¿tá? Y esas obras tienen que ser llevadas a cabo, tienen que acompañarlas el carácter, la sabiduría, la mansedumbre. Ahí donde dice sabia mansedumbre, fíjense que esa palabra mansedumbre se puede traducir como humildad también. Pero también en ese específico, en ese contexto también puede decir dulzura o apacibilidad. Y yo me imagino, ¿no? Cuando uno tiene que obrar, uno tiene que hacer por Dios, para Dios, lo que tenga que hacer, no importa lo que sea. Tu carácter denota mansedumbre. La mansedumbre tiene que denotar dulzura en tu forma de hacer, de obrar. Tiene que denotar apacibilidad. ¿Qué es? Tranquilidad. Mansedumbre, manso. Y otra palabra que se desprende de mansedumbre es dócil. Una persona dócil. Y yo quiero leerles la definición de dócil, porque mientras la leía, es un golpe al orgullo, es una puñalada al corazón. Prácticamente la definición de dócil, yo le voy a leer, es breve nada más. Alguien dócil es alguien que acepta con agrado, y ahí viene la parte difícil, lo que le mandan. Eso es mortal. Lo leía y me reía diciendo, wow. Aquel que cree que es sabio y entendido tiene que obrar. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a hacerlo, pero tiene que obrar como resultado de una buena conducta, y mientras obra se tiene que ver ese carácter sabio, manso, humilde, dulce, apacible, dócil, que responde con agrado a lo que se le manda. Fíjense que acá Santiago en el verso 3, y todo esto que estamos hablando es solo de este verso, Santiago les hace una pregunta y después imperativamente les manda, les ordena, les manda un deber, ¿no? Los exhorta. Por lo tanto, si ellos tienen una exhortación o tienen una demanda porque les manda, o tienen tienen que responder a lo que él dice, tienen un deber, tienen una obligación. Y ahí está lo que me hacía reflexionar y lo que me hacía ver la condición del corazón del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque obrar todos obran, no todos, muchos obran. Cuando nos familiarizamos con el cristianismo, aquellos cristianos que comienzan y aquellos que tienen años o aquellos que dicen serlo, más allá de eso, nos familiarizamos rápidamente con el obrar, con el querer, el desear hacer. Y está perfecto. El asunto está que mis obras tienen que ser o tienen que acompañar el carácter. O mejor dicho, mi carácter debe adornar las obras. Mi carácter tiene que ser un carácter que esté imitando el carácter de Cristo. Entonces yo encontraba 3 tipos, en esto mientras meditaba, me imaginaba y pensaba que hay 3 tipos de personas, por lo menos, que yo pude deducir a través del pasaje, que podrían estar escuchando esta carta y estarían siendo confrontadas, ¿no? La primera persona
que se le está mandando mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, se le está dando una orden. ¿Ah? Y hay personas que cuando se le da una orden, por ejemplo, podrían estar escuchando, y hay personas que cuando se les da una orden, obran de mala manera. Se sienten obligados, obran de mala manera. Otros, cuando es así un tipo de persona. Otras personas es que cuando se le da una orden, no obran directamente. Yo quiero hacer lo que yo quiera, no lo que vos me pidas. Eso sería otro tipo de persona. Hay un tipo de persona que se le dice algo, sea lo que sea, ¿no? Se le manda un deber, una exhortación, una orden. Y no estamos hablando de cosas ilegítimas, no estoy tratando temas ilegítimos, no estoy diciendo que te va a pedir algo en contra de la voluntad de Dios. Sino que te estoy hablando de cosas que son y están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, hay un tipo de personas, como leíamos acá, ¿está? Santiago exhorta que estas personas que se creen sabias y entendidas tienen que mostrar por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, hay personas que iban a escuchar esto y van a responder de la siguiente manera. Por ejemplo, un tipo de personas van a escuchar esto y se van a molestar. ¿Por qué? Porque no son dóciles. No escuchan, o sea, no lo reciben con agrado ni van a hacer con agrado lo que se les manda. Entonces iban a escuchar a Santiago decir esto y no, yo no voy a mostrar nada. Yo no tengo que mostrar nada, ni mi conducta, ni las obras como él me pide. Ese es un tipo de persona. Ahora, no le está pidiendo nada fuera de la voluntad de Dios, Santiago. Totalmente lo contrario, en la voluntad de Dios. El segundo tipo de persona es obro y obro de mala gana. Ahora los crucé en realidad, ¿no? Uno que no quiere hacer nada cuando se le manda, a otro se le manda obra, pero obra con mal carácter, protestando, mufando, ¿verdad? Ese es otro tipo de persona. Y hay otro tipo de persona que se le ordena, se le manda, se le exhorta y responde con el mismo agrado y la misma pasión, ¿tá? Como si se le hubiese ocurrido a él mismo lo que tiene que hacer. Los ves y decís, ay, no hay diferencia entre cuando se le ocurre algo y lo tiene que llevar a cabo o cuando otra persona le dice que tiene que hacer algo. Lo recibe de una manera tan sencilla, tan humilde, con tanta mansedumbre, tanta docilidad, que entiende que sirve a Cristo y que lo hace con una libertad que vos no te das cuenta si empezó haciéndolo de manera que él lo pensó, que él lo quiso llevar adelante, que él lo craneó, que él lo ideó, o porque alguien le dio una orden. Ese sería el tercer tipo de persona, y Dios me encuentre siendo ese tipo de persona. Indudablemente el primer tipo de persona que se cierra frente a una orden porque se siente obligado, no traería la sabiduría que está diciendo acá. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta. Una buena conducta va a responder a la voz de Dios, va a responder a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos un tipo de persona que si se cierra y no quiere hacer nada porque solo quiere hacer lo que quiere hacer, no está entrando dentro de la pregunta de Santiago. No calificaría, por decir una manera, en esa persona que aspira a ser maduro. Porque acá no estamos aspirando a ser mejores o más que otros, no tiene nada que ver, sino que nosotros nos comparamos con nosotros mismos tratando de ser mejores de lo que éramos antes para parecernos más a Cristo. Entonces ya no hago esto para ganarme el favor de Dios o para llegar al cielo o para tener un mejor lugar en el reino de Dios. No, nada que ver. Esto es una vida de agradecimiento por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Jesús pagó por mis pecados, cambió mi vida, me salvó. Soy esclavo de Cristo. Ya no soy esclavo del mundo, no soy esclavo de mis pasiones en la carne, ya no sirvo a mi carne, sirvo a Cristo que se entregó por mí. Paso a ser un esclavo de Cristo, por lo tanto, debería responder con agrado, con docilidad a las palabras de nuestro Señor, a los deberes como cristianos, a las exhortaciones que pueda recibir o a las órdenes que pueda recibir en el caso de nuestros hermanos que estaban leyendo esta carta o escuchándola. Santiago les decía claramente, les dio una orden. Ustedes que creen ser maduros, bueno, esta es la orden. Muestren por su buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Y esa es la exhortación para vos y para mí hoy. ¿Estás aspirando a la madurez espiritual? ¿Deseás hacer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios? ¿Realmente deseás vivir para la gloria de Dios? ¿Entendés que Jesús te rescató y te dio una nueva vida y que hoy sos esclavo de Cristo y ya no sos esclavo del mundo? Y ser esclavo de Cristo es ser libre. Bueno, deseo vivir para tu gloria a Dios. Quiero responder de manera dócil a lo que vos me mandás. Vivir en santidad, ordenar mi vida, apartarme del pecado. Y no tengo que entrar en pecados específicos de ninguno de los que puedan estar viendo esto o de los que vayan a verlo el día de mañana. Porque cuando hablamos de vivir en santidad o apartarse del pecado, se trata de que el corazón tiene que estar clamando y preocupado para que Dios venga a hacer la obra en su corazón y que busque por todos los medios posibles acercarse a Cristo. Oración, meditación de la palabra, adoración, comunión. Señor, no quiero nada de lo que yo era antes. No quiero responder, ni ser, ni siquiera pensar, como decía al principio del capítulo. No quiero tener pensamientos ofensivos en mi mente. Pero quiero que cuando llegue una orden o un deber o una exhortación, sea por parte de mi pastor, sea por parte del liderazgo, sea de vos mismo a través de tu palabra, pueda responder con docilidad, pueda sentir de una manera el privilegio que estoy teniendo de poder escuchar tu voz y agradarme en poder, que me pueda agradar, que pueda sentirme bien con lo que escucho, aunque me duela, aunque pueda tocar mis emociones, pueda tocar mi parte humana y pueda en alguna medida enojarme en mi carácter, pero yo sé en el fondo que es la voluntad de Dios, que quizás no estoy respondiendo favorablemente a su voluntad. Por eso digo, quizás ni siquiera obro para no involucrarme. Miren que esto no es específicamente por lo que la iglesia local pueda estar haciendo, sino que estoy hablando de lo que el pasaje dice y estoy poniendo 3 tipos de personas que pueden responder a esta pregunta y exhortación que Santiago hace. Personas que prefieren no involucrarse en absolutamente nada porque no es como esperan o quieren. Ese es el primer tipo de persona. Dios quiera que si te encontrás dentro de ese tipo de persona, hoy mismo puedas estar pidiéndole a Dios: Dios, necesito ser dócil a tu voluntad. Necesito ser una persona dócil a tu palabra. Dócil. Que me agrade cuando me manden a hacer algo. Por lo tanto, que me agrade cuando vos me mandes a hacer algo. Entonces, en primer lugar, podemos tener una persona así. En segundo lugar, podemos encontrarnos con una persona que recibe una exhortación, una orden, un deber, y lo hace. Pero no nace de una buena conducta. No se está conduciendo de manera correcta, no está funcionando de manera correcta, obra, pero no está obrando de manera correcta. ¿Me explico? Entonces esa segunda persona también necesita aspirar a poder madurar, ser sabio y entendido para hacer la voluntad de Dios. No es obro como a mí me parece, de la manera que yo quiera, con el corazón de la manera que a mí me parezca, sintiendo lo que yo quiero, guardándome cosas para poder hacer lo que yo quiero. Lo hago por obligación. Tampoco es la actitud. La actitud no es, tampoco hay sabiduría. Mejor no lo hago porque si lo hago y lo hago mal, prefiero no hacerlo. Sí, es una linda excusa para no hacer absolutamente nada y no entregarse a la mano de Dios y no permitirse ser moldeado en el trato. Entonces yo no encuentro sabiduría cuando me repliego y digo, prefiero no hacer nada porque si lo hago mal, prefiero no hacerlo. Es una realidad. Preferiblemente a veces es mejor no hacer algo que hacerlo mal. Pero muchas veces es una excusa para no asumir la responsabilidad. Muchas veces es una excusa, te estás excusando. Y Santiago dice claramente, aspiren de alguna manera. Esa pregunta que está haciendo, ¿hay entre ustedes sabios entendidos? Si los hay, no los hay entre ustedes. Yo procuro y deseo poder crecer. Que otros puedan de repente ser los que nos alaben, como dice
la palabra, no en nosotros mismos, sino que otros puedan decir, mirá, realmente esta persona creció, maduró, realmente veo que hay sabiduría en la forma en que procede, en cómo entiende los tiempos, en cómo entiende la palabra de Dios, cómo la lleva adelante, cómo la aplica, cómo la muestra con su conducta, cómo la acompaña con su carácter cuando va a obrar, cuando va a hacer para Dios, en el área que sea. Y decía que el tercer tipo de persona que podría estar escuchando esto es esa persona a la que se le exhorta, bueno, vos creés que estás creciendo, que estás madurando, bueno, lo poco o lo mucho que entiendas, demostralo al obrar con tu buena conducta y obrá con sabia mansedumbre. Obrá con humildad, de manera dócil. Vas a responder, vas a estar obrando porque te agradó que Dios te mandara a, sea lo que sea. ¿Entienden? O sea, ¿vieron todo lo que dice este único verso? Si nosotros empezamos a tomar cada punto de él, es mucho más profundo de que lo leamos por arriba y sigamos de largo. Por eso les decía, la forma que uno tiene que obrar es el resultado de una buena conducta que acompaña su vida, y mientras obra, lo tiene que acompañar el carácter. Un carácter manso, mansedumbre, que denota dulzura, que denota apacibilidad, tranquilidad, que es el resultado de ser una persona dócil, que se agrada cuando alguien lo manda. O sea, que es fácil, de una manera, es sencillo a la hora de oír. ¿Puedes encontrarte entre ese tipo de personas? ¿Cuánto puede estar tu mente maquinando, a veces semanas, a veces meses, personas que guardan, acumulan, y ahora lo vamos a ver en los siguientes versos, obran, pero no tiene sentido? El obrar tiene que ser el resultado de ir en la voluntad de Dios. Tienen que ser las buenas obras. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando en su voluntad. Si estoy caminando en su voluntad, voy a obrar para bien. No con un corazón enojado, cerrado, que proteste, con dobleces, que murmure, que insulte, que ofenda. Podríamos poner una cantidad de adjetivos que encierran perfectamente a aquel que no es dócil, a aquel que no es dulce, a aquel que no es apacible, a aquel que no es tranquilo, a aquel que no es manso, o que va camino a. Así que aquel que es sabio y entendido entre ustedes muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dios nos ayude. Dios nos ayude a procurar ser así. Yo sé que no es fácil, sé que muchos pueden tomarse en, este es mi carácter, así soy yo, vos sabés cómo yo soy. Yo lo entiendo perfectamente, porque yo también soy un ser humano y tengo mi área carnal, mi característica humana que lucho todos los días para que muera. Pero el asunto está en que, como comenzamos el capítulo 3, no seamos dominados por eso. Yo te puedo asegurar que, no sé, incluso cada uno puede estar en diferente proceso de santificación, en diferente crecimiento, pero realmente hay cosas que vos vas a poder empezar a mirar hacia atrás y decir, realmente las dejé atrás, realmente son totalmente ajenas a mi vida, ya no tengo necesidad, ni siquiera se me pasa por la cabeza. Ya no respondo, no me pongo de la misma forma cuando escucho que me den una orden, de repente. Aquellos que fuimos bastante rebeldes, sin conocer a Cristo, cualquier sugerencia o tipo de orden lo procesamos en el cerebro como una imposición, una obligación, y ya nos levantamos en contra de eso, ¿no? Ya no. A mí no me das órdenes. A mí no me decís lo que tengo que hacer ni lo que tengo que decir.
Hace unos meses atrás me tocaba hablar con una persona que me había pedido que yo pastoreara su vida y creo que no entendió qué conlleva eso. Entonces en un momento me dice, porque yo no puedo soportar que me digas lo que tengo que hacer, porque yo no estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer, y yo no quiero que vos me digas lo que tengo que hacer. Bueno, perfecto. Yo no te voy a obligar a hacer algo, ni te voy a decir lo que tenés que hacer, siempre y cuando vos no me lo hayas pedido. Vos me pediste que acompañara tu vida espiritual, por lo tanto que pastoree tu vida. ¿Qué implica eso? Que yo, cuando te vea salirte del camino angosto o vea que estás enfocando tu mirada a donde no debes enfocarla, tengo que venir y decírtelo. Si a vos no te gusta escucharme o no querés que te diga lo que tenés que hacer, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer según mi parecer, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría. Sino, según lo que dice la Escritura, te estás saliendo del camino angosto. Según lo que dice la palabra, tenés que volver al camino angosto. Según lo que dice la palabra, tenés que poner tus pensamientos en Cristo Jesús. Tu mirada en Cristo Jesús. Según lo que dice la palabra, tenés que tener una vida de oración. Según lo que dice la palabra, tenés que despojarte de todo vicio. Claro, escuchar eso no es agradable cuando lo que está dominando es todo eso en mi vida y no Jesús. Por eso digo que hay diferentes tipos de corazones que se van a encontrar frente a esta palabra y muchos van a creer que son sabios. Y sí son sabios, pero con una sabiduría terrenal. El verso 14, fíjense que dice: pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten, no se alaben, ni mientan contra la verdad. Vamos a leer ese pasaje y en ese pasaje vamos a frenar también un poquito. Fíjense que cómo hace la distinción, ¿no? Lo que veníamos hablando hoy. Al principio, bueno, hace la pregunta y exhorta que demuestren con su buena conducta, a través de su buena conducta, las buenas obras y que esas sean hechas en sabia mansedumbre. Tienen que responder de manera dócil, tienen que denotar en esa mansedumbre, se tiene que ver una dulzura, se tiene que apreciar esa apacibilidad, esa tranquilidad, es parte del carácter de Cristo. A la hora de obrar, a la hora de responder y obrar. Ahora, vamos a suponer que la persona obra, pero se saltea todo lo otro, todo el carácter, ¿no? Entonces, Santiago, sabiendo y previendo que puede haber personas que hacen por hacer, o para ganar un lugar, o reconocimiento, o para tener cierta autoridad para después poder señalar desde otro lugar, hay de todo. Hoy lamentablemente vamos a encontrar de todo. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, escribe lo siguiente: pero si tienen celos amargos, se adelanta, ya como quien dice, sabe lo que puede estar pasando en el corazón de muchos. Pero si tiene celos amargos y contención en su corazón, no se alaben. ¿Cuántas personas pueden obrar para sencillamente después alabarse a sí mismas, exaltarse, jactarse de sí mismas, poder señalar al que no hizo? Porque yo sí hice, pero lo hiciste con un corazón contencioso, con celos en tu corazón. Lo hice porque quiero que vean como el otro no hace. Por ejemplo, cuando dice y contención en su corazón, contención, contener, un corazón que contiene, que se está conteniendo, que se está aguantando. Hay otra traducción que especifica esa palabra en griego como ira. O sea, sería aquel que tiene celos amargos, aquellos que puedan tener celos amargos o estén acumulando ira en su corazón, ¿verdad? No se alaben a sí mismos por las cosas que puedan hacer. Porque las obras que nacen de nosotros tienen que nacer de una buena conducta, de un carácter como el de Cristo, y no obrando con otros tipos de intereses. Entonces, yo pienso, ¿no? Y puedo ver el texto y digo, bueno, los celos amargos, los celos envenenan a las personas, ¿verdad? Pero hay otra cantidad de personas que están como una olla a presión,
¿no? Obro, pero me guardo, me guardo, me guardo, me guardo. Obro, pero me guardo, me guardo, me guardo. Contención en su corazón. Bueno, esas personas directamente, mejor es, ahí sí, no obrar, porque están obrando con intereses propios o por intereses propios. Si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se alaben ni mientan contra la verdad. Porque lamentablemente el cristiano tiene el cliché de decir, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Estás seguro que estás haciéndolo para la gloria de Dios? ¿Estás seguro que estás obrando para la gloria de Dios? Del que creó todas las cosas, del que sostiene las cosas, todas las cosas en su mano subsisten en Él. Él las sostiene, Él maneja los tiempos, Él conoce tu corazón y el mío. ¿Estás completamente seguro que estás obrando para la gloria de Dios? No vaya a ser que creas que sí y estés guardando celos, o tu corazón esté conteniendo ira o diferentes sentimientos que te están moviendo a obrar, luego te llegan a alabarte a vos mismo y luego decir que es para Dios, pero en realidad estás mintiendo contra la verdad. Lo que estás haciendo es mintiéndole a Dios, ofendiendo a Dios mismo. Por eso es muy importante poder frenar en cada pasaje y encontrar o ir lo más profundo que podamos en él. Porque nosotros vamos a encontrarnos con nosotros mismos, luchando con nosotros mismos, por decirlo de alguna forma, siendo tentados en celos amargos, siendo tentados en acumular, que el corazón se llene de contienda, contencioso, lleno de ira, molestias, enojos. Eso va pudriendo el alma. Eso te pudre por dentro. Eso no da gloria a Dios. Eso no acompaña a un carácter íntegro. Eso no va a permitir que tu obra sea agradable a los ojos del Señor. Ahora, cuando uno obra de esa forma, con ese tipo de corazón, enfermo por dentro, puede ser angustia, puede ser celos, puede ser envidias, puede ser ira, puede ser enojo, lo que quieran poner dentro del corazón. Y obra de esa forma, la persona obra y se alaba, se jacta diciendo, bueno, lo hice Dios, cumplí, bueno, ¿verdad? Podemos encontrar personas que incluso logran maquinar toda la situación de lo que van a hacer y lo que van a decir y cómo van a llevarlo a cabo, porque hay otro fin detrás, aparte del que tienen que llevar adelante. Esos son dobleces. Ahora, la persona que puede maquinar todo eso y que puede llevarlo adelante y que puede cranear situaciones, pensar mal de uno, de otro, sentir celos, tenerse dentro y no largar nada para poder obrar, para poder aparentar y poder llevarlo adelante. Bueno, todo eso demuestra sabiduría. Demuestra sabiduría, porque sabe con quién hablar, cuándo hablar, qué decirle, cómo actuar, hasta dónde hablarle, de qué manera hablarle, todo eso demuestra sabiduría. Lamentablemente hay una definición para ese tipo de sabiduría que está en el verso 15 y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquel que obra con ese tipo de corazón, que sabe manejar las situaciones, que sabe manejar a las personas, que tiene capacidad de mostrarse de una forma, de ir y de venir, de hablar, no hablar, hacer, no hacer, cuándo hacer, todo eso demuestra una inteligencia, un entendimiento y una sabiduría loable, ¿verdad? Pero lamentablemente, ese tipo de sabiduría es totalmente terrenal, animal y diabólica.
no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, con la que estamos vos y yo aspirando como hijos de Dios. Por eso te digo, te vas a encontrar peleando contra este animal, contra este diablo, ¿tá? Contra este terrenal, dentro de tu propio corazón. Nos encontramos peleando con él. Dios nos guarde de movernos de esa manera. Diablo, calumniador, engañador. El calumniador. Te estás moviendo de manera que estás engañando, calumniando. Terrenal. Nada que ver con lo espiritual. Animal. Nada que ver con un hijo de Dios. Moviéndote como un animal por instinto. El instinto de la carne es el pecado, es ir al pecado, es hacer el mal de continuo. Nuestro corazón sin Cristo estaba apartado de Él, de espaldas a Dios, y buscaba de continuo el mal. Entonces, si vos tenés ese tipo de sabiduría para hacer lo malo, para orar, jactarte a vos mismo, alabarte a vos mismo, y después tener argumentos en contra de otros, hacer las cosas para poder encontrarte respaldado, para poder decir o hacer y que nadie te pueda decir nada, porque en definitiva yo hice lo que había que hacer, pero tu corazón fue movido por las intenciones totalmente equivocadas. Te estás comportando de manera terrenal, animal y diabólica. Dios nos guarde de movernos de esa forma. Verso 16. Santiago explica un poco lo que pasa en un corazón de este tipo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, miren cómo le agrega ahora a la obra, perversa. Se puede ver bien a los ojos de los demás, pero Dios la ve como una obra perversa. Dios te guarde, mi hermano, mi hermana, de estar obrando de manera perversa. Dios te guarde. Te lo digo con todo mi corazón. Dios me guarde de obrar de manera perversa. Que Dios me guarde de alabarme a mí mismo. Que Dios me guarde y que Dios te guarde de alabarte a vos mismo. Que Dios nos guarde de estar maquinando por envidias, por celos, por sentimientos encontrados, por enojos, por iras, por lo que quieras poner. Nos guarde de estar usando la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque no obra Dios en ello. Donde hay celos y contención, fíjense, esta es una característica y esto es una pregunta que te voy a hacer porque quizá a veces la ceguera que uno puede tener es tan grande que no se puede ver a sí mismo o ver su condición. Quizá no veas que estás teniendo celos amargos, quizás no veas que hay contención en tu corazón, pero sí puedas encontrarte perturbado. Para aquellos que hay perturbación en su mente, pueden examinarse y pensar si quizá no sea porque vienen acumulando cosas en su corazón, porque vienen guardando celos, envidias, diferencias, iras, enojos. Su alma se está pudriendo y su mente no está tranquila, están perturbados. No sé si te encontraste una vez así. Yo me he encontrado en mi vida en muchas ocasiones con mi mente perturbada. Y el primer paso que nosotros tenemos que saber que cuando estamos así no estamos caminando correctamente. ¿Qué es lo que te tiene intranquilo? Que otro haga lo que vos no podés hacer, que otro alcance o disfrute de lo que vos no tenés o vos no podés alcanzar o podés disfrutar hoy al menos. Que otro pueda compartir contigo pero no te cae, no te gusta, te molesta su presencia, quizás te hace sombra y tu reacción por dentro es desastrosa. ¿Nunca te encontraste en una situación así? Y quizás la acumulás, la guardás, pasa el tiempo, pero eso te va pudriendo. Y tu mente cada vez se perturba más. Fíjate que Santiago dice que donde hay celos y contención, la persona que tiene celos y contención en su corazón
tiene perturbación. Y todo lo que obra, y no solamente sus obras son delante de Dios perversas, sino que llega un punto que esa persona ya está craneando de manera perversa sus acciones. O sea, la persona ya está en un punto que se ha desprendido tanto de la relación con Dios, se ha alejado tanto esa comunión que tenía con el Señor a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la intimidad con Dios, que ya está obrando perversamente. Sus pensamientos son perversos. Y lamentablemente nos vamos a encontrar en este camino angosto. Vamos a ver que muchos van a quedar por el camino, vamos a ver muchos que van a desertar, muchos que se van a abrir, muchos se van a alejar, muchos van a bajar los brazos. Los vamos a encontrar el día de mañana en esta situación. Perturbación, celos, contención, obras perversas, irreconocibles. Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, que su palabra pueda estar generando en nosotros esa luz de alarma para ver que si lo que pienso de los demás está acorde a la voluntad de Dios o nace de mi corazón contencioso, de mi corazón que ha luchado toda la vida con celos, con mentiras, con enojos, con iras. Nosotros podemos tener una cosmovisión de la realidad, una forma de ver las cosas. Y es totalmente aceptable y es totalmente correcto tener la capacidad, ¿no?, de poder pensar de cierta forma. No todos pensamos iguales, pero nuestra raíz, la que alimenta nuestra forma de ver la realidad, tiene que ser la palabra de Dios. El lente por el cual yo tengo que ver todas las situaciones de la vida tiene que ser la palabra de Dios. No puedo argumentar desde mi posición, desde mi naturaleza terrenal, animal, diabólica. Por favor. No puedo tener sentimientos que dominen mi mente, como decíamos en la prédica anterior, que ofenden a los demás sin que ellos lo sepan, pero directamente estoy primeramente ofendiendo a Dios, que los escucha perfectamente. Perfectamente. Puedo dominar mi lengua, pero mis pensamientos me siguen acusando. Porque Dios sabe que sigo alimentándolos. Y en este camino angosto nos vamos a encontrar muchas veces con que nos vamos a rodear de personas que quizás sí luchen con la envidia, con los celos, con las mentiras, con los dobleces. Quizá no solo nosotros vamos a estar luchando con eso, pero nos vamos a encontrar con quizá personas que sean dominados por esto. Y obviamente que va a lastimar y va a doler y va a entristecer. Entristece la vida de uno, entristece el cuerpo de Cristo, entristece a Dios. Fíjate que el verso 15 y el 16 describen de alguna manera esta sabiduría de lo bajo, la sabiduría terrenal, ¿tá? Animal, terrenal, diabólica. El 15 y el 16. El 17 y el 18 va a describir la sabiduría de lo alto, aquella a la que vos y yo debemos aspirar. Déjenmelo leer, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si esto fuesen reglas para alcanzar la salvación, estamos todos perdidos. Esa es la realidad. Gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios porque Cristo se entregó por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias a Dios por la cruz, por la sangre derramada que pagó por todos nuestros pecados. Por el arrepentimiento.
por poder haber recibido el regalo de la fe. Porque todas estas cosas que estamos leyendo son inalcanzables para nosotros si no fuera porque el Paracletos, el ayudador, el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, nos da la palabra y nos da la fuerza, el poder de su fuerza para poder alcanzarlo, para poder llevarlo adelante, para poder pedirle socorro. Y estas son cosas que debemos hacer, pero no para alcanzar nuestra salvación. Estas son cosas que nosotros deseamos alcanzar y tener porque queremos agradar a aquel que nos compró con su sangre. Fíjate vos, si realmente estás entendiendo la cruz, entendés lo que hizo Cristo por tu vida, que pasaste a ser un esclavo de Cristo. Señor, yo quiero lucir como un esclavo de Cristo, realmente como vos esperás que yo sea. Si querés sacar la palabra esclavo, ponele soldado. Si querés sacar la palabra soldado, ponele la palabra hijo. Pero Dios, yo quiero lucir como vos pedís que yo luzca. Quiero verme como vos me pedís que yo me vea. Ayúdame, necesito tu intervención divina en mi vida. Dependo exclusivamente del Espíritu Santo. Reconozco que soy pecador, que soy limitado, que estos pensamientos que hoy leo me invaden, me vienen a tentar. Y que quizás muchas veces te están dominando. Bueno, si es así, es tiempo de volver a Jesús. Que vuelvas a Cristo. Volvé a la cruz. Volvé a Jesucristo. Volvé a la oración. Volvé a los pies del Padre. Señor, yo sigo pensando de manera ilegítima. Yo tengo celos, tengo dobleces en mi mente. Soy astuto, ideo, maquino, programo para mi beneficio y no para tu gloria. Y me jacto y estoy mintiendo contra vos, que sos la verdad. Perdóname, Señor. Perdóname. No te quedes quieto tampoco. Si te estás encontrando con que tu corazón es ese tipo de corazón que cuando recibe una orden se cierra automáticamente, protesta porque se siente obligado y no es dócil y no siente agrado en poder sentirse demandado o mandado por Dios a ejercer cierto tipo de tarea, no te quedes con brazos cruzados, ahogándote en tu enojo, en tus celos, en tus iras, en tus angustias, en los dobleces. Anda a Jesús, anda a Cristo. Podés ir a los pies de Jesús. Ahí en su presencia nos quebrantamos, en su presencia somos renovados, somos alentados, somos alineados, somos levantados de nuevo, somos afirmados. No importa cuántas veces vayas a tropezar, lo importante es que tengas claro que tenés que volver a Cristo. Todos los días tenemos que volver a Jesús. Y los que ni siquiera han podido desarrollar en este tiempo, que no estamos presencialmente reuniéndonos, un hábito espiritual saludable, tienen la luz amarilla prendida o casi la roja algunos, corran a los pies de Cristo, tómense en serio el Evangelio. Aún en los matrimonios, puede que haya uno que tenga una vida espiritual, realmente una relación hermosa con Cristo, y otro que esté en el CTI. Porque la relación con Dios es individual. Entonces, procuremos buscar esa relación íntima con Jesús. Fíjense que el 17 dice que la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, es pura. O sea que la sabiduría de Dios, si vamos a ponerle un ejemplo como si fuese agua pura, me hidrata. La sabiduría del alto me hidrata, o sea, es beneficiosa para mi vida. Es pura. No solamente es pura, dice que es pacífica. Y si en mi mente hay paz, si hay paz no hay perturbación. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de los que padecen perturbación en sus corazones o en sus mentes es porque están yendo en contra de la voluntad de Dios, tratando de que Dios se acomode a sus sentimientos.
Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro. Tengo claro, muy claro, que aquellos que están luchando en su mente y su mente los perturba los pensamientos, los perturban los sentimientos, los pensamientos ofensivos, los pensamientos de celos, los pensamientos de mal y no de bien. Están luchando porque desean que Dios se acomode a sus sentimientos y no ustedes morir a ellos y entregarse por completo a Cristo. Es pura. Es pacífica, amable, amable. Y amable aún cuando no sean amables contigo. Amable aún cuando te den todas las razones para que vos no seas amable. Sigue siendo amable. La sabiduría que viene de lo alto es dada de Dios por el Espíritu Santo que va a controlar tu vida. Y aunque te escupan en la cara, vos te vas a mostrar amable. Vos no vas a perder los estribos. O no deberíamos perder los estribos. Entonces es amable. El trato con los que no conocen a Cristo, tu trato tiene que ser amable, tiene que ser agradable. ¿Me entendés? Amás a Jesús. Yo sé que sí, que hoy los que nos están viendo, los que nos están viendo, no estamos conectados en este momento, yo le podía preguntar y todos me van a decir, sí, amo a Jesús, Rafa. Claro que amo a Jesús. Bueno, su sabiduría. Esa que si pedimos Él la concede. Bueno, esa es pura, pacífica, amable. Es benigna. O sea, no hay espacio para la maldad, ni para dobleces, ni para pensamientos que no están correctos. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Y ahí creo que también, cuando uno encuentra y empieza a comprender la cantidad de errores que tiene y horrores, y empieza a encontrar otras personas a su alrededor y comienza a conocer a otras personas en otros círculos, fuera de la iglesia o dentro de la congregación, otras congregaciones, otros hermanos, empezás a relacionarte con otro tipo de personas, empezás a poder ver de alguna manera vidas que están necesitando a gritos la misericordia de Dios. Y muchas veces te vas a encontrar en casos en los que vos vas a tener que ser ese instrumento de Dios que aplique misericordia. Porque no nos tenemos que olvidar que Dios sigue teniendo misericordia de tu vida y la mía. Él sigue teniendo misericordia. No te mereces la misericordia de Dios. Yo no me la merezco. Y Él sigue teniendo misericordia de nosotros, sigue teniendo paciencia, sigue derramando su pureza, sigue derramando su amor, su amabilidad, su paz a todos los que se la pedimos. ¿Cómo no lo vamos a derramar en otros? ¿Cómo vamos a ser tan egoístas de cerrarle la fuente de vida a los demás que están sedientos, están muertos en sus delitos y pecados y claman a gritos por el Salvador, y nosotros les cerramos, nos paramos delante de la puerta del redil y no los dejamos entrar por nuestra actitud? Por nuestra actitud. La sabiduría de lo alto no tiene incertidumbre ni tampoco tiene hipocresía. Otra palabra que aplica para incertidumbre es sin parcialidades. Ya tuvimos una prédica de esto. La sabiduría de lo alto no está seleccionando a quién me acerco y a quién no, a quién sirvo y a quién no sirvo, a quién me permito acercarme para servirle, a quién me cierro, a quién lo dejo que se acerque a mí, a quién le pongo un freno. No, la sabiduría de lo alto no hace acepción de personas, no tiene parcialidades. Ni tampoco hipocresía. Otra versión dice que es sin fingimiento. Cuando orás, cuando vamos a hacer algo para Dios, cuando recibimos un deber, una orden, una exhortación para poder seguir a Cristo y agradarle,
si no podemos, si nos cuesta, si lloramos, si nos angustiamos, si sufrimos, eso es todo eso es mucho más sincero, obviamente, que querer demostrar o querer demostrarnos de una manera superados. Hemos superado el egoísmo, hemos superado los celos, las envidias, hemos superado el ventajismo, hemos superado lo que quieran ponerle, las diversas tentaciones que antes nos movían. Queremos fingir. Bueno, la sabiduría de alto no finge. Cuando Dios derrama su sabiduría en nuestra vida y podemos recibir del Espíritu Santo su sabiduría y buscamos ser dominados por Él, no hay fingimiento en nuestras palabras, no hay fingimiento en nuestra forma de proceder, no estamos diciendo algo y pensando otra cosa. Y yo te pido, como hermano, que realmente puedas examinar tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tu alma, tu mente, tu espíritu, todo lo que vos quieras colocar allí, es correcto. Te examines a vos mismo. Cuando en diversas oportunidades te puedas encontrar molesto o angustiado, o empieza como una tristeza disfrazada, depresivo, lleno de ira, y aquellos que no encuentran ninguno de estos adjetivos, perturbado. Porque cuando es así es mejor no hacer absolutamente nada antes de haber ido a los pies de Jesús, aunque parezca reiterativo. Date el tiempo para pasar con Dios. Date el tiempo para pasar con Cristo. No te engañes a vos mismo. No disfraces las situaciones. A veces que me encuentro con personas que disfrazan sus situaciones espirituales o disfrazan su vida. Pueden decirme, mira, a mí me pasa esto o esto, o tomo esta postura o tomo la otra, o reacciono así por tal motivo, y no es ese motivo realmente, es otro quizá, por decir algo. Me pueden decir de repente, no voy a la esquina porque de ese lado están robando, y de repente no es que no va a esa esquina porque están robando, sino porque tiene miedo de salir a la esquina. O pueden decirme, no sé, no voy a hacer tal cosa, conmigo no cuentes por tal motivo, pero en realidad no ese es el motivo. El motivo es otro y es más profundo y es más grave, que si se abriera y los pusieran adelante, podrían sanar su corazón. Ni siquiera delante de una persona como el pastor, ¿no? O sus líderes, sino delante del Señor. En oración, en clamor, Dios, sacame esto dentro mío. No está correcto. Fíjense, 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia es el fruto de conducirte en rectitud. Esos frutos aparecen, nacen, esas buenas cosas, como dice otra versión, se dan porque caminaste en paz, llevaste la paz, sembraste la paz en otros. En definitiva, Dios nos llama a que podamos dar lo que hemos recibido de Él. Y si Cristo vino a nosotros, Él nos alcanzó y Él nos inundó con su paz. Y nos llama a llevar esa paz a otros, a sembrar la buena semilla. Eso va a dar fruto de justicia, eso va a dar fruto de una vida de rectitud. Pero va a dar fruto, las obras van a dar fruto cuando vos estés moviéndote en paz. Tu conciencia tranquila, sin perturbaciones, sin celos, sin dobleces, sin mentiras, sin enojos, sin iras, sin depresiones, sin angustias que estén dominando
en tu vida. Si vos te movés en paz, vas a ir a sembrar paz a otros y eso va a dar fruto. Eso sí va a ser un fruto de justicia. Eso sí son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oro para que Dios nos ayude a ser dóciles, que podamos andar en sabia mansedumbre, que esa sabia mansedumbre pueda denotar esa dulzura de Cristo en nosotros, esa apacibilidad de nuestro Señor en nuestra vida. Y con esto terminamos el capítulo 3 de esta serie. La sabiduría de lo alto versus la sabiduría terrenal. Dios nos ayuda a alcanzar esa sabiduría de lo alto, de recibirla y de retenerla y de crecer vos y yo juntos para la gloria de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Un gran abrazo. Los quiero mucho. Nos estamos viendo pronto y si no nos veremos por acá la próxima semana. Así que bueno, un abrazo para todos. Dios quiera haya hablado a tu corazón el Señor y puedas exponerle las cosas que puedan estar pasándote dentro a Él, que Él escucha, Él no cierra su corazón, Él tiene su oído atento al clamor de sus hijos, que podamos encontrarnos siendo transformados por su gracia y por su amor, y que podamos dar esos frutos de justicia para su gloria. Abrazo para todos.